Buenas noches, bienvenidos, buenas tardes o buenas noches, depende de donde me estén viendo y escuchando en este en vivo. Bienvenidos a la transmisión, bienvenidos a esta nueva transmisión de su canal Somos la 4T Noticias. Tenemos mucha información, se nos acumuló desafortunadamente, como les avisé yo por ahí, el día de ayer no pudimos hacer la transmisión, ya tenemos 2 días que por diferentes circunstancias no hemos podido transmitir, entonces tenemos muchísima información, y vamos a tratar de incluirla porque lo que se nos quede en el tintero vamos a tener que pasarlo el día lunes de la próxima semana. Pues es un análisis realmente de la situación geopolítica del mundo. Algunas cosas son del día, son cosas que están ocurriendo a lo largo de estos días, pero en general pues es un análisis muy concienzudo de lo que está ocurriendo, más a fondo. No tanto de noticias en general, de noticias puntuales, de noticias específicas de un día como tal, sino nos vamos muy a fondo en los temas. Ahorita más adelantito, después de saludarlos, voy a decirles más o menos cuáles son los temas que vamos a estar tocando el día de hoy, que insisto, espero que me dé tiempo de tocarlos. Voy a tratar de irme rápido porque son muchos temas interesantes de lo que está ocurriendo a nivel internacional, en el contexto de todo este conflicto bélico que existe allá en Oriente Medio. Así que bueno, acompáñenme, quédense, no se pierdan este en vivo que va a estar bastante bueno, bastante completo. Las circunstancias de esta guerra, cómo se está desenvolviendo entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Bueno, vamos saludándolos a ustedes antes de ya entrar en materia. Ramón Santos, bienvenido, buenas tardes. También saludamos a Tomás Canales, a Juana Luna, bienvenidos todos ustedes, buenísimas tardes. También saludos a M y una manita para arriba, saludos. También saludamos a USA 9680, a Monocoquis, también saludos a Cucho Lugo, a David Riveros. También saludamos a usuario no encontrado, dice, bueno, ok, usuario no encontrado, pues ya te encontramos, aunque tú no te encuentres, ya estás aquí. Mamá Chepina, saludos también, buenísimas tardes, y a todos los que sigan conectando, pues prepárense porque los temas están buenos, realmente son muy interesantes. El análisis geopolítico lo está ocurriendo en este momento a nivel internacional, y pues vamos a tocar muchos de ellos que yo estoy consciente de que les va a llamar la atención. Estoy convencido, estoy muy seguro de que va a resultar bastante interesante porque es información de verdad que no en todos los lados van a encontrar, no lo van a encontrar muy fácilmente la información de la que van a enterarse aquí en esta transmisión en vivo. Saludos al Mugres, bienvenido, buenas tardes. También Javi, saludos también a ti Javi. Tania Gutiérrez, buenas tardes. Mastuerzo, también bienvenido. User 9680, bienvenido. Guerrero de Dios, User 9680. Guarionex, Antón, Sergio Santillán, bienvenido, gracias por unirse todos ustedes. Javier Gutiérrez, Gerardo, un saludo a todos ustedes que se están conectando. Toño C, gracias por unirte, bienvenido, buenas tardes. Ahorita también buenas tardes. Jorge Gutiérrez, un saludo. User 1837, un saludo. León 2, también un saludo, buenas tardes. Nilber Rodríguez, también gracias, bienvenido. Víctor Benedetti, bienvenido también, buenísimas tardes. Fermín Vera, bienvenido también Fermín, buenas tardes a todos, qué bueno que están llegando a esta transmisión. Jorge Pereira, bienvenido, buenas tardes amigo. También saludamos a Chuy Alfaro, saludos a Cristina Morales, a Salomé Vázquez, bienvenida, también bienvenido y buenas tardes a Félix Santos Pérez. Buenas tardes, un saludo. También gracias mi querido amigo por el like, mi querido Félix Santos. También saludamos a Luis Arturo Flores, bienvenido. Gracias por los likes a todos ustedes que me están dando like, les invito a que me apoyen. Por ahí tenemos una meta de regalos que ojalá también me apoyen. Y les recuerdo a los que no lo saben y no lo he dicho o son nuevos en este canal, que tenemos un canal de YouTube, somos la 4T Noticias. Igual vayan al canal de YouTube y suscríbanse si me hacen favor, sería buenísimo porque con eso pues subiríamos mucho el nivel de suscriptores y llegaríamos a la meta. Saludamos también a Segundo, a Ahorita, también Soy la Jarochita, buenas noches, bienvenida mi querida amiga Soy la Jarochita. Te quedé de ver el en vivo el día de ayer, no lo hicimos, el en vivo de música, pero te invito a que el próximo miércoles, la próxima semana, te quedes después del programa de noticias.
de 6:30 a 7:30, porque tendremos un programa muy bueno la próxima semana de música, de rock. Así que ojalá nos acompañes. De todos ustedes los invitamos con mucho gusto también. Le digo a mi amiga, porque pues mi amiga es una gran fan de la transmisión de rock, así que pues todos están invitados la próxima semana. Saludamos mi querido Eusebio Noriega, estoy leyendo mal. Saludos, bienvenido también José Miranda, que ya está como siempre aquí. Mi querido José, un saludote hasta allá donde te encuentras, hasta donde nos estás viendo, como siempre muy puntual aquí en las transmisiones. Alfredo Flores Vibriesca, también saludos. El Sota, bienvenido y gracias por los likes, mi querido José Miranda. Willy Romero, bienvenido, buenas noches, buenas tardes. Emilio Vitales, Israel Ortuño, bienvenido también. Vera Ramón, Sixto también, Willy Romero, creo que ya te saludé. Félix Álvarez también un saludo. Israel Ortuño, gracias mi querido Arturo Flores, una estrella emergente. Mi querido Arturo Flores, si no lo has hecho, y a todos los demás se los recuerdo también, además de a ti, que se suscriban en el canal de YouTube, por favor, ahí los esperamos, espero que nos apoyen de esa forma. Y bueno amigos, y gracias por los likes, mi querido José, Zenobia Guzmán, bienvenida, Ana María también, María del Trans, todos los que están conectándose, bienvenidos, muy buenas tardes. Y bueno, vamos a darle a los temas, mis queridos amigos, porque se nos va el tiempo y tenemos bastante tela de donde cortar, tenemos mucha información. De hecho, se nos va a quedar pendiente para el próximo lunes alguna de ella, pero vámonos directo porque sí hay mucho. Vamos a tratar de conseguir avanzar lo más posible los temas que tenemos pendientes, porque se nos ha estado quedando el material. Bueno, a ver. El primer tema que vamos a hablar es el hecho de unas demandas que ha hecho Irán hacia Estados Unidos, que han sido bastante sorprendentes en este contexto de la guerra. Han estado pasando muchas cosas. Irán no da su brazo a torcer, ha habido presiones, ya les vamos a platicar de todas, de parte de Estados Unidos, pero no definitivamente, como les puse yo en el título del en vivo, definitivamente a todas luces Irán está ganando esta guerra, si no a nivel militar completamente, diciendo que ya ganó la guerra, a nivel político, a nivel económico, a nivel ético, definitivamente Irán tiene la guerra ganada. Y la verdad es que aquí hay una cosa que se dice mucho ahorita, es que por ejemplo Estados Unidos no ganando la guerra pierde, y Irán no perdiendo gana. Y la verdad es que Irán no está perdiendo. Si hay algo claro, más allá de que esté ganando, es que no está perdiendo. Y lo claro también es que Estados Unidos no está para nada ganando esta guerra, ni mucho menos, está muy lejos de ganarla. En fin, esta es la situación. Vamos a ver, el primer tema sería que salga Trump. Es una nueva demanda que externa Irán, que es una demanda que es pues prácticamente el mismo tipo de demandas que suele hacer Estados Unidos, exigiendo a otros países que saquen a su gobierno y que cambien de gobierno, como lo hicieron en Venezuela. Estados Unidos lo hizo en Venezuela, y como amenaza con hacerlo en cualquier país. Bueno, ahora les salió un tiro por la culata porque Irán les hace la misma exigencia. Si quieren que acabe la guerra, si quieren que abra el estrecho de Hormuz, una de las exigencias de Irán es pues que saquen a Trump de la presidencia de los Estados Unidos. Otra es también nueva de Irán, exigencia es que si los europeos quieren que se abra el estrecho de Hormuz, pues ya saben lo que tienen que hacer. Y bueno, ahorita se los voy a contar, más adelante les voy a contar cuál es la exigencia a los europeos por parte de Irán. Una exigencia pues nueva, de la cual no hemos hablado en días anteriores. También vamos a hablar del Strike 26, así se le llamó el Strike 26, que fue una huelga general convocada en Estados Unidos el pasado 5 de abril, ya estamos a 9. Yo creo que no se debe haber llevado a cabo, no tengo yo los datos muy claros. Ha habido protestas muy grandes en Estados Unidos, muy numerosas, pero una huelga general como tal, pues no creo que se haya logrado. Vamos a ver, más adelante yo tendré información, espero recabarla, para ver si hay una huelga general realmente. Pero lo importante aquí es que les voy a platicar del tema, y lo importante aquí es que ya se está organizando este tipo de protesta. Ya se está generalizando las protestas en Estados Unidos. Ha habido millones, ya lo hemos dicho antes, de protestas en
miles de ciudades de Estados Unidos, protestas que han conllevado a 8 millones de ciudadanos de Estados Unidos a protestar en las calles. Pero más allá de las protestas en las calles, ya llegar a convocar a huelga general, pues eso sería algo más fuerte y una presión más drástica sobre el gobierno de Donald Trump. Así que vamos a platicar sobre el Strike 26, es otro tema del que vamos a hablar el día de hoy. También vamos a hablar de lo que está haciendo Brasil. Fíjense, algo muy interesante, el llamado PIX brasileño, que es un mecanismo precisamente que desarrolló Brasil contra el sistema financiero de Estados Unidos, el sistema financiero internacional basado en el petrodólar. Les voy a platicar qué es lo que ya está haciendo Brasil, y ya lo está haciendo, ya lo llevó a cabo y lo está llevando a cabo, y es algo inaudito y es algo con lo que Estados Unidos no puede y no... Ahora, la pregunta, cuando les hable más en detalle de este tema, es: ¿habrá otros países que sigan esta mecánica de lo que está haciendo Brasil? Ya lo está haciendo Rusia, ya lo estaba haciendo China de por sí, y ahora Brasil le sigue el paso a estos dos grandes países, China y Rusia. ¿Quién más seguirá? ¿Será que otros países se atrevan a enfrentarse al sistema financiero internacional de Estados Unidos, creado por Estados Unidos? Bueno, pues Brasil ya lo está haciendo y les voy a platicar del tema. También les vamos a platicar de algunos de los caos que ha tenido Estados Unidos en esta guerra. En principio, el viernes pasado, un viernes negro, un verdadero viernes negro para la aviación gringa. Fue una pérdida tremenda, bastante contundente, que les hizo Irán a Estados Unidos. Les voy a decir de qué se trata, qué fue lo que Estados Unidos perdió en este viernes negro, que fue, la verdad, un resultado catastrófico para la aviación de Estados Unidos. También vamos a hablar de que entre estas cosas, Irán atacó y hizo blanco en un barco anfibio de Estados Unidos, el SS Trípoli, que pretendía precisamente hacer una invasión terrestre a Irán. Y bueno, pues se les apestó literalmente esta invasión terrestre, así como otras que han intentado, porque no pudieron desembarcar el SS Trípoli, este barco anfibio, porque pues lo tundieron con misilazos los iraníes y no pudo hacer lo que pretendía el SS Trípoli de Estados Unidos. Vamos a platicar este tema también. Y en base a todo esto, sobre todo al Viernes Negro, sobre todo lo que tiene que ver con el Viernes Negro que ya les adelanté, pues la pregunta: ¿rescatará al piloto? ¿Se acuerdan de la película esa de Rescatando al Soldado Soldado Ryan, esa película de Steven Spielberg? Bueno, pues, ¿ustedes creen realmente que Estados Unidos, a raíz del derribo de un avión caza de Estados Unidos que pues fue alcanzado y que se derribó, Estados Unidos intentó rescatar a un piloto realmente? Vamos a hablar de este tema porque pues se creó mucha polémica al respecto de este intento, que además resultó completamente infructuoso. No lograron hacer absolutamente nada los Estados Unidos con este rescate del piloto. Vamos a hablar de este tema porque sí, de verdad, en serio, que es muy interesante. Otro fracaso estrepitoso de Estados Unidos. Y luego vamos a terminar el día de hoy ya con dos temas. Uno de ellos es sobre la glorificación de la estupidez, la verdadera glorificación de la estupidez que se está dando en Estados Unidos. Hay muchos análisis al respecto. Yo les voy a dar el mío propio, mi percepción sobre en qué baso mi idea de que en Estados Unidos se glorifica la estupidez, la ignorancia, el fanatismo, etcétera. Realmente ese sistema de gobierno de Estados Unidos en los últimos 20, 30 años ha ido yéndose más aceleradamente cada vez, y más en el sexenio en el gobierno del presidente Trump, hacia glorificar la estupidez como nunca antes, de una manera más acelerada. Vamos a hablar de este tema de la glorificación de la estupidez y cómo fue anunciada, pronosticada, advertida por alguien muy interesante, muy importante de Estados Unidos, un científico de Estados Unidos, mucho antes de que ocurriera de la manera tan evidente como se está dando. Les voy a decir de quién se trata cuando lleguemos a ese tema. También vamos a hablar, ya para terminar el día de hoy, de la mayor maldad del mundo. La verdadera maldad en serio del mundo, que puede sonar un poco
Polémico porque de donde viene la maldad, la mayor maldad del mundo, es de quien muchos suponen de que representan a la bondad, representan al bien. ¿Cómo puede ir o cómo puede surgir la mayor maldad del mundo de quienes verdaderamente representan lo más maligno, lo más malévolo y la mayor crueldad en su actuar, en su decir, en sus acciones y en sus dichos y en sus acciones? Entonces vamos a hablar, para terminar el día de hoy, de la mayor maldad del mundo. Y acompáñenme porque ya vámonos, porque se nos va el tiempo. Vamos a empezar con la demanda, la nueva demanda de Irán. ¿Cuál fue? Bueno, pues que salga Trump, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, les contestó en el mismo sentido en que normalmente lo hace Donald Trump a Irán y a cualquier país. Irán le contestó de la misma forma. Este es un giro total, realmente, porque Irán exigió la salida de Donald Trump para frenar la guerra. Y entonces, con el título Regime Change en USA, es decir, cambio de régimen en Estados Unidos, pues con esto Irán lanzó un ultimátum explosivo, diciendo lo siguiente: no habrá paz mientras Donald Trump sea presidente. Así que, por consecuencia, si ustedes quieren paz, si ustedes quieren que cambien las cosas con nosotros, si ustedes quieren que abramos el estrecho de Hormuz y que ya paremos la guerra, o la respuesta, porque en realidad es la respuesta al ataque que recibió Irán, bueno, pues ya saben lo que tienen que hacer. Pues saquen al presidente, ¿no? La audacia diplomática de Teherán ha alcanzado un nuevo pico. Tras sobrevivir a 5 semanas de la operación Epic Fury, que de épica no tiene nada, quizá de furia sí, pero fracasada, pero así le llamaron los gringos, Epic Fury, y al al desvivimiento de su líder supremo el pasado 28 de febrero, el nuevo gobierno iraní ha devuelto el golpe con una demanda que ha dejado a la comunidad internacional con la boca abierta. Irán ha declarado formalmente que la única vía para reabrir el estrecho de Hormuz y detener las hostilidades es la remoción de Donald Trump de la Casa Blanca. La táctica de Irán en este sentido busca explotar la profunda división interna en los Estados Unidos, que, como ya hemos platicado, se está dando, con legisladores como Ro Khanna pidiendo un juicio político y generales de alto rango renunciando por la orden de una invasión terrestre. Irán está enviando un mensaje claro a los votantes estadounidenses antes de las elecciones de medio término: vuestro presidente es el único obstáculo para la paz y para que el petróleo baje de los $120 el barril. Para la administración Trump, esto es propaganda desesperada. Pero en las calles y en el Congreso de Estados Unidos, la idea de que la guerra es una cuestión personal entre líderes está ganando terreno. El tablero mundial nunca había sido tan inestable. ¿Qué creen ustedes, amigos? ¿Que esta demanda de Irán es una estrategia inteligente para debilitar a Trump internamente o que solo servirá para que el país se una más en torno al presidente? Yo la verdad creo que si fuera un país digno, si fuera un país, digamos, con valores, con historia, con cultura, con una civilización, como Irán, como México, como China, pues no serviría precisamente para lo contrario, serviría para que el pueblo se uniera en contra de el que es supuestamente su enemigo, en este caso Irán. Pero en el caso particular de Estados Unidos, y con un liderazgo tan patético, tan corrupto, tan cínico, tan poco creíble, poco razonable, y cada vez menos apoyado como el de Donald Trump, yo no creo que el pueblo de Estados Unidos se una con su presidente en esta aventura que pues es de él y, en dado caso, de su socio Israel, pero no del pueblo estadounidense. Cada vez se nota más
y más evidentemente lo hemos manejado aquí en números, que el pueblo estadounidense no apoya esta guerra. Entonces, si el pueblo estadounidense en su gran mayoría no apoya esta guerra, es evidente que esta demanda o esta solicitud o este ultimátum de parte de Irán, pues puede caer bastante en blandito con el pueblo estadounidense, el que puede, y el Congreso de Estados Unidos, que puede valorar como que pues no está tan disparatado, es bastante sensata la demanda de Irán. Pero ya veremos qué pasa. Vamos con el siguiente tema, la nueva Irán, en cuanto a los europeos también. Les dice a los europeos Irán, si quieren que abra el estrecho de Hormuz, sería inmediato. La condición es que las ventas que ustedes hagan, bueno, más bien las ventas que ustedes adquieran, o sea, el petróleo que ustedes adquieran, pues tendrá que ser comprado ya sea en euros, su propia moneda, o en yuanes. Así que ya saben, si quieren que se abra el estrecho de Hormuz, pues ofrezcan comprar el producto, comprarlo. Se las deja fácil. No solo en yuanes, también lo pueden hacer directamente en euros. Pues ya veremos qué deciden los europeos. La bomba de relojería financiera, Irán ofreció a Europa el paso por Hormuz y puso al petrodólar contra las cuerdas al hacerlo. En una jugada geopolítica que podría cambiar el rumbo de la economía global, Irán ha ofrecido a la Unión Europea el derecho de paso exclusivo por el estrecho de Hormuz, actualmente cerrado para Estados Unidos y para sus aliados. El acuerdo, que se pagaría en euros, no en dólares, representa el desafío más serio al sistema del petrodólar desde su creación en 1974. Mientras Europa debate la oferta, agobiada por una factura energética que se disparó 16.200 millones de dólares en solo 30 días, el mundo observa. Si la Unión Europea acepta, el dominio financiero estadounidense podría comenzar a desmoronarse. La guerra en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha desatado una crisis que trasciende lo militar. En el centro de la tormenta está el estrecho de Hormuz, la angosta vía marítima por donde fluye aproximadamente el 20% del petróleo mundial y una quinta parte del gas natural licuado del planeta. Lo que comenzó como una respuesta militar iraní, el cierre del estrecho mediante el despliegue de drones, misiles, antibuque y minas marinas, se ha convertido en una oferta diplomática que amenaza con reconfigurar el orden financiero global. Según algunas fuentes diplomáticas citadas por medios europeos, Irán ha ofrecido a la Unión Europea el derecho de paso exclusivo por el estrecho, ¿a cambio de qué? De que el acuerdo se pague en euros y no en dólares. La oferta iraní no es un simple gesto diplomático, es una bomba de relojería financiera, porque si Europa acepta, se rompería el monopolio del dólar en el comercio del petróleo. Un sistema conocido como petrodólar, que ha sido la base de la hegemonía económica de Estados Unidos durante más de 50 años. El desastre energético y los números que asustan. Las cifras del primer mes de guerra, amigos, son de verdad escalofriantes. La factura energética para Europa aumentó, les decía yo, en 16.200 millones de dólares en tan solo 30 días, según algunos cálculos del Banco Central Europeo, citados por fuentes cercanas a la entidad. El precio del gas natural en Europa se duplicó, con el TTF holandés superando los 70 euros por megavatio hora. El precio del petróleo Brent, luego de los 120 dólares el precio del petróleo Brent,
del Mar del Norte superó los $120 por barril en su punto máximo, y aunque luego se estabilizó cerca de los $100, la volatilidad sigue siendo extrema. El precio del diésel alcanzó los $200 por barril, golpeando especialmente a los sectores de transporte y de agricultura. Pero lo más grave no es el nivel de los precios, sino la tendencia que existe. Según análisis del ING, si el estrecho permanece cerrado por más de 30 días, el petróleo podría subir los $150 por barril, un nivel que casi con certeza desencadenaría una recesión global. La oferta de Irán podría cambiarlo todo. En medio de este caos energético, Irán ha tendido un puente a Europa. La oferta, según algunas fuentes diplomáticas, es bastante simple, pero devastadora para los intereses estadounidenses. Irán abre el estrecho de Hormuz exclusivamente para los buques europeos, a cambio de que el comercio petrolero, como ya les dije, se realice en euros, bueno, o si lo prefieren en yuanes de China, pero no en dólares. Para una Europa asfixiada por los precios de la energía, la oferta, la verdad, resulta tentadora. El miembro del Consejo del Banco Central Europeo, Fabio Panetta, declaró el 2 de abril pasado: aunque la guerra con Irán termine, el daño ya está hecho. Europa necesita soluciones inmediatas, no esperar a que Washington decida el fin del conflicto. La declaración de Panetta, Fabio Panetta, es un síntoma del creciente distanciamiento que hay entre Europa y Estados Unidos. Mientras Washington sigue apostando a la victoria militar sobre Irán, Bruselas busca salidas negociadas que alivien el golpe energético. El petrodólar, el pilar del dominio financiero estadounidense, para entender la magnitud de lo que está en juego, hay que recordar qué es el petrodólar. Fue nacido en 1974, tras el colapso del sistema Bretton Woods. El acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita estableció en ese momento, que todo el petróleo del mundo se vendería en dólares. A cambio de eso, Washington garantizaba la seguridad a la monarquía de Arabia Saudita. De acuerdo con este acuerdo, que se extendió a los demás países de la OPEP, creó una demanda artificial pero constante de dólares en todo el mundo. Artificial pero constante. Los países necesitaban acumular reservas en dólares para comprar petróleo, y esos dólares a su vez eran reinvertidos en bonos del Tesoro estadounidense, financiando el déficit fiscal de Estados Unidos. El sistema ha funcionado durante más de medio siglo, pero sus fundamentos se están agrietando. Las reservas de dólares en los bancos centrales mundiales cayeron, fíjense ustedes, del 70 al 56.9% en los últimos 25 años, según datos del Fondo Monetario Internacional. Los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han acelerado sus esfuerzos para crear una moneda común para el comercio de materias primas. China y Rusia ya realizan una parte creciente de su comercio energético en yuanes y rublos. Y como ya les adelanté y se los voy a platicar más tarde, Brasil ya también lo hizo. No en yuanes y rublos directamente, pero en su propia entidad financiera. Tiene una entidad financiera, ya lo vamos a platicar más adelante. El petrodólar, en otras palabras, ya estaba debilitado antes de la guerra. El conflicto en el Golfo puede ser el golpe de gracia. El dilema europeo, ¿cuál es? Pues aceptar o no aceptar. Europa se encuentra en una posición delicada. Por un lado, la oferta iraní representa una salida a la crisis energética inmediata que ya tienen.
Por otro, aceptarla significaría un quiebre diplomático con Estados Unidos, su principal aliado militar y comercial. Las divisiones ya son visibles dentro de la Unión Europea. Alemania y Francia, los motores económicos del bloque, presionan por una solución negociada que incluya el alivio de las sanciones a Irán a cambio de la reapertura del estrecho. Polonia y los países bálticos, más alineados con Washington, se oponen a cualquier negociación que pueda interpretarse como una concesión al régimen iraní. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha convocado a una cumbre de emergencia para el 10 de abril, o sea, mañana, en la que se espera que los líderes europeos tomen una decisión. La presión de los sectores industriales y de transporte, que ya están sufriendo los efectos de la crisis, es enorme. La reacción de Estados Unidos entre la fuerza y el pánico. En Washington, la administración Trump sigue apostando a la victoria militar. Increíblemente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, una especie de Javier Alatorre, antes de ser secretario de Guerra, porque se llama de Guerra, Pete Hegseth afirmó el miércoles que la campaña contra Irán continúa según lo planeado. Bueno, quién sabe cuál sea lo planeado, por lo que vemos, no está de acuerdo a lo planeado. Y que, dice él, el estrecho será reabierto por la fuerza si es necesario. Pues no lo veo claro, nadie lo ve claro, no se ve que se abra. Pero detrás de las declaraciones beligerantes de este señor Hegseth, hay nerviosismo. El Tesoro estadounidense ha comenzado a sondear a sus aliados del Golfo para evitar que se sumen a una posible ruptura del petrodólar. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han guardado silencio, una señal de que están evaluando sus opciones. Si el petrodólar colapsa, las consecuencias para Estados Unidos serán catastróficas. El país no podría financiar su déficit fiscal de 34 billones de dólares en condiciones favorables. La inflación se dispararía y la posición de Estados Unidos como única superpotencia global se vería seriamente comprometida. El mundo observa una nueva arquitectura financiera en el horizonte. El acuerdo que Irán le ofrece a Europa no es solo un pacto comercial, es un desafío directo al orden financiero global establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Si Europa acepta, enviará una señal a todo el mundo. El dólar ya no es la única moneda para el comercio energético. Los países del Golfo que hasta ahora han permanecido leales a Washington están observando de cerca. Si ven que Europa puede obtener un acuerdo favorable con Irán, sin represalias significativas de Estados Unidos, podrían comenzar a diversificar sus propias transacciones energéticas hacia el euro o hacia el yuan. Los países BRICS, que ya han estado trabajando en una moneda común para el comercio de materias primas, verían su proyecto acelerado. China, que ya es el mayor comprador de petróleo iraní, podría imponer el yuan como moneda de referencia en sus transacciones energéticas. El dólar, la moneda de reserva mundial desde 1944, enfrenta su mayor desafío desde que el presidente Richard Nixon rompió el vínculo con el oro en 1971. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es el Strike 26, es decir, la huelga general en Estados Unidos supuestamente convocada para el pasado 5 de abril. Le llamaron el Gran Frenazo. La red Strike 26 convocó a una huelga general que busca paralizar a Estados Unidos este pasado día 5 de abril. Bajo la consigna de forzar un giro político radical, la movilización apuntaba directamente a la idea de flotación de la administración Trump, la economía. Washington, D.C., los cimientos del sistema económico estadounidense se preparan para que ese pasado día, el día lunes, hubiera una alta tensión. La red Strike 26 formalizó el llamado a una huelga general masiva para ese día,
una iniciativa que no solo busca vaciar las oficinas y las fábricas, sino desconectar por completo el motor financiero del país. Lo que comenzó como un rumor en redes sociales bajo el hashtag Strike26 escaló hasta convertirse en un desafío frontal al despacho Oval. Los organizadores han sido tajantes: la huelga no es una protesta simbólica, es un intento deliberado de colapsar la operatividad del país para imponer una agenda de 3 ejes innegociables, los 3 pilares de la discordia. La plataforma Strike26 ha estructurado sus demandas en torno a puntos que tocan las fibras más sensibles de la opinión pública y de la seguridad nacional. Desmantelamiento del ICE, exigen a través de esta protesta el cierre inmediato del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, denunciando violaciones sistemáticas a los derechos humanos y un uso desproporcionado de la fuerza en las fronteras. Fin de la era Trump: los convocantes exigen la salida del poder de la actual administración, calificándola de régimen y acusándola de erosionar las instituciones democráticas. Transparencia total en el caso Epstein. En un giro que busca movilizar a diversos sectores sociales, exigen la apertura total y sin censura de los archivos de Jeffrey Epstein, alegando que la protección de las élites debe terminar. Se trata de un pulso económico sin precedentes. Si el sistema no trabaja para el pueblo no trabajará para el sistema. Eso decía el manifiesto publicado por el comité organizador al apuntar ese día, lunes 5 de abril, la huelga buscaba generar un efecto dominó en los mercados internacionales y en las cadenas de suministro que aún se recuperan de la volatilidad reciente. Analistas del Wall Street ya observaron con cautela el impacto de un ausentismo masivo y qué tendría, qué es lo que ese ausentismo masivo tendría en sectores clave como el transporte, la logística y los servicios básicos. Mientras tanto, desde la administración Trump, la retórica es de firmeza, calificando la convocatoria a esta huelga general como un intento de sabotaje antipatriótico. El país se asoma a un abismo de incertidumbre. ¿Logrará esta convocatoria de huelga general del Strike26 la masa crítica necesaria para detener la economía más grande del mundo, o quedará en un grito digital sin eco en las calles? Pues la respuesta parece ser que ya debió haberse dado para el día de hoy en las cajas registradoras y en las líneas de ensamblaje ese día 5 de abril pasado. Yo creo que más que nada quedó como un grito digital, sin eco, creo yo. No sé ustedes si tengan otro dato. No creo que se haya paralizado, no he tenido noticias de eso, la economía, pero yo creo que es un primer intento, yo creo que es una primera convocatoria. Yo creo que en la medida que esto se agigante, que crezca, podrían llevarlo a la práctica y deberían, porque me parece muy interesante, me parece que sería muy viable y que tendría un impacto fuertísimo en el gobierno de Estados Unidos, y eso sí podría tirar al gobierno de Estados Unidos, definitivamente. Ojalá lo hagan. Bueno, el siguiente tema, amigos, el PIX brasileño. ¿Han oído hablar del PIX brasileño? Es un sistema que se enfrenta, brasileño, que se enfrenta al sistema financiero occidental. De esta manera, el presidente de Brasil, Lula, le responde a Estados Unidos: PIX no se toca y va por el mundo. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, lanzó un mensaje claro frente a las presiones de Estados Unidos. El PIX es de Brasil y nadie nos obligará a cambiarlo. Vamos a decirles ahorita, les voy a explicar qué es el PIX y cuál es la presión que esto está generando sobre Estados Unidos, porque es un golpe muy duro a la economía internacional, al sistema financiero de Estados Unidos. Esto que les estoy contando, ocurre tras las críticas que externó Washington, que acusan al sistema de pagos PIX de Brasil de distorsionar el comercio internacional. Entonces,
¿Qué es el PIX y por qué le molesta al gobierno de Estados Unidos? El sistema PIX fue creado por el Banco Central de Brasil y lo que permite son transferencias instantáneas 24/7, pagos con códigos QR sin comisiones, inclusión financiera para millones de personas, y hoy cuenta con más de 170 millones de usuarios ya, 170 millones de usuarios, es decir, cerca del 80% de la población brasileña. ¿Cuál es la respuesta de Brasil con esta medida? Pues mayor independencia, mayor soberanía. Lejos de ceder, Brasil va con todo. El PIX internacional está en desarrollo, con lo que pretenden una conexión global. También pagos sin internet, es decir, offline, fuera del internet, sin línea, sin necesidad de internet. Integración fiscal en tiempo real y opciones de financiamiento para trabajadores independientes. Es decir, no solo Brasil no lo va a quitar, lo va a expandir aún más y lo va a llevar a nivel internacional. Y esto es soberanía contra presión externa, contra colonialismo, contra imperialismo, soberanía contra imperialismo. Las críticas de Estados Unidos buscan proteger a gigantes financieros como Visa y Mastercard, que podrían verse afectados por un sistema gratuito y eficiente. Pero Lula fue contundente. El PIX pertenece al pueblo brasileño. No habrá injerencias extranjeras y se seguirá fortaleciendo como herramienta pública. En redes y en la política brasileña ya lo dicen claro. PIX es una conquista nacional y ahora apunta a convertirse en un modelo global. Pues muy buen ejemplo está poniendo Brasil, un gran ejemplo de soberanía que está luchando fuertemente para poder deshacerse del imperio del petrodólar, del sistema financiero impuesto, como ya les dije anteriormente, por Estados Unidos a través del petrodólar, para las interacciones, para las relaciones comerciales en dólares a nivel internacional. Un muy buen ejemplo pone Brasil y pues, ¿quién dice yo? Ojalá muchos países, entre ellos México, ojalá haya países que sigan a Brasil y pues que con esto contribuyan más a acabar con el imperio norteamericano. En fin, pasamos al siguiente tema. El Viernes Negro, viernes pasado evidentemente ya estamos muy lejos, pero bueno, el viernes pasado fue un viernes negro para la aviación gringa. ¿Por qué? Bueno, porque 124 millones de dólares cayeron del cielo en ese viernes negro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En el recuento de los daños, como diría la canción, las pérdidas totales de ese día viernes pasado. El F-15E Strike Eagle, que costaba 65 millones de dólares, cayó en suelo iraní. El piloto está a salvo, pero su oficial de armas es ahora un fantasma desaparecido. Ya les voy a platicar más adelante qué fue lo que pasó con esta búsqueda del piloto. Bueno, el A-10C Thunderbolt II costó más bien a Estados Unidos 19 millones de dólares. Era el tanque volador, un tanque volador literalmente, y pues terminó en el fondo del Golfo Pérsico. También hicieron lo propio los iraníes con el HH-60G, el Pave Hawk, que costó 40 millones de dólares. Era un helicóptero que iba al rescate y terminó siendo rescatado tras un aterrizaje forzoso en la frontera con Irak. Así que, pues al ir al rescate, pues tuvo que ser rescatado. Y con eso se perdieron 40 millones de dólares que costó este artefacto, este helicóptero sofisticado. El total en pérdidas, 124 billones de dólares por el valor de las adquisiciones que se perdieron. Si quisiéramos reemplazarlos hoy, la factura superaría fácilmente los 200,000 millones de dólares. Mientras los restos de los cazas humeaban,
los radares de Flight Radar 24 se encendieron con el código de emergencia internacional 7700. Un doble susto en Tel Aviv. Dos colosos, el KC-135R Stratotanker, es decir, prácticamente gasolineras voladoras, declararon emergencias en momentos distintos sobre Israel. Sin combustible en el aire, el resto de la flota quedó ciega y quedó vacía. También se reportó la desaparición del cazador de radares, un F-16CJ Wild Whistle, especializado en destruir defensas antiaéreas, que emitió por su parte una señal de auxilio cerca de la frontera iraquí y luego se desvaneció de los monitores civiles, y el silencio de radio es total. Ya actualmente tienen un silencio de radio total el frente de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. En fin. Bueno, Irán, ya pasamos al siguiente tema que tiene que ver con este barco anfibio. Fíjense que Irán también hizo blanco en el SS Trípoli, un barco anfibio que iba a servir, que había llegado a la zona para hacer un desembarque anfibio, es decir, iban a introducirse soldados de Estados Unidos en territorio iraní, iban a hacer un desembarque, iban a hacer una invasión terrestre por este barco anfibio, el SS Trípoli, y pues no pudieron porque Irán le dio y lo derribó, lo atacó, lo hundió. Irán le dijo a Estados Unidos: ¿y dónde está el piloto? Basado en lo que les dije anteriormente de la búsqueda del piloto que cayó del helicóptero que fue atacado y en el cual se hizo blanco. Le dijo Irán a Estados Unidos: ¿dónde quedó el piloto? ¿Se acuerdan ustedes de la película cómica de Estados Unidos? ¿Y dónde está el piloto? Creo que fueron varias, de hecho, una secuela. Bueno, pues parece broma, pero sí. Andaban disque buscando los gringos dónde está el piloto de ese helicóptero e hicieron un operativo para rescatar al piloto, como si fuera el soldado Ryan. Pues tras derribar casas del ejército estadounidense, el presidente del parlamento iraní, MB Ghalibaf, se mofó de Trump y mandó un mensaje sarcástico expresando lo siguiente: ¿alguien puede encontrar a sus pilotos, por favor? Y mandó un comunicado diciendo lo siguiente: después de derrotar a Irán 37 veces seguidas, esta brillante guerra sin estrategia que iniciaron ahora ha pasado de cambio de régimen a: oigan, ¿alguien puede encontrar a nuestros pilotos? Por favor, ¿alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¡Wow! ¡Qué progreso tan increíble! Absolutos genios los Estados Unidos. Pero, y ahí viene la pregunta: ¿rescatar a los pilotos o al piloto fue solo el pretexto? Porque hay una cuestión detrás, ¿Habrá hecho Estados Unidos todo un operativo estilo salvando al soldado Ryan para rescatar a un piloto? No. Yo ya me enteré de la verdad. Si ustedes no lo saben, se los voy a contar aquí. La verdadera razón de este operativo que siguió a la caída del helicóptero y de los demás cazas de Estados Unidos fue atacar una instalación de enriquecimiento de uranio. Y sin embargo, el resultado de este operativo para poder atacar y apropiarse de la instalación de enriquecimiento de uranio fue un total fracaso. Esta operación fue un total fracaso y como resultado hubo la pérdida adicional de 2 helicópteros Black Hawk. 2 helicópteros Black Hawk quedaron hechos pedazos, quedaron hechos chatarra, tirados en el suelo, porque la operación del rescate del soldado, que no lo fue, sino que fue un intento de apropiarse de una instalación de enriquecimiento de uranio, fue completamente un fracaso y cayeron 2 helicópteros como resultado de este fracaso. Por lo menos hubo
por lo menos hubo 25 bajas de soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos a la caída de estos 2 helicópteros Black Hawk, y también hubo 12 naves carbonizadas de Estados Unidos, según informó el medio Russian TV o Russian Television, o sí, RT de Rusia, que es un medio más creíble porque es un medio independiente de Estados Unidos. Según ellos, hay 12 naves carbonizadas de Estados Unidos como resultado de estos ataques de Estados Unidos, que fueron un fracaso completo. La locura del psicópata, porque eso es lo que es, y ya les voy a platicar más adelante, yo creo que el próximo lunes, ya no me va a dar tiempo el día de hoy, lo que terminó diciendo ya en estos días, después de una serie de cosas que ha dicho desde el 28 del mes pasado. Abran el maldito estrecho, malditos bastardos locos, o vivirán en el infierno. Solo miren. Y termina su escrito Donald Trump diciendo, ¿saben qué? Alabado sea Alá. Eso escribió Trump, eso escribió. Alabado sea Alá. Imagínense el gran cristiano que le impusieron, ya eso también se los voy a platicar después, le impusieron las manos los ministros de culto evangélicos de Estados Unidos, una cantidad grandísima de ministros protestantes evangélicos fueron al despacho Oval y le pusieron las manos para bendecir su guerra, para apoyarlo, para darle la bendición, para protegerlo en la guerra contra Irán. Y este señor, al que bendijeron los cristianos, termina diciendo en un escrito, alabado sea Alá. Digo, yo no creo que ellos estén muy contentos con que haya escrito esto este lunático, más allá de otras cosas que yo les voy a contar más adelante, y a ver si me da tiempo, porque me quedan 9 minutos. La glorificación de la estupidez, vale la pena hablar de este tema. Carl Sagan, un gran físico, científico de Estados Unidos, muy inteligente, ya fallecido, el que produjo la serie Cosmos. Si ustedes no la vieron, véanla, es una maravilla de la ciencia. Bueno, Carl Sagan dijo: una tendencia que me molesta es la glorificación de la estupidez. Que los medios le aseguren a la gente que está bien no saber nada, eso para mí es lo más peligroso, dijo Carl Sagan hace ya un buen de años. Hola, mi querido Marco, saludos. Imagínense nada más, murió hace muchos años Carl Sagan, pero de alguna manera él sabía lo que venía al decir esto de que una tendencia que le molestaba era la glorificación de la estupidez. O sea, dicho de otras palabras, yo lo interpreto lo que dijo Carl Sagan de la siguiente manera. Según Carl Sagan, lo que más le preocupaba era que el gobierno y la sociedad de su país fueran regidos o dirigidos por la estupidez, por el fanatismo, por la ignorancia. Es decir, que predominara en el gobierno la estupidez en lugar del pensamiento racional, científico y lógico. Y yo agregaría que predominaran, a lo que dijo Sagan, que predominaran los intereses económicos sobre la ley, sobre la ética y sobre la moral, que a final de cuentas es lo que está pasando, exactamente lo que predijo como si fuera Nostradamus Carl Sagan hace muchos años. Un ejemplo de esto, ahí les va un ejemplo. Lindsey Graham, un conocido republicano, congresista de Estados Unidos, dijo que iban a terminar una guerra, los Estados Unidos iban a terminar una guerra que ya tenía 2000 años, una guerra que llevaba 2000 años. Y pues claramente la estupidez, la ignorancia del señor Lindsey Graham se demuestra con este dicho. Una guerra que según él tiene 2000 años de estarse llevando a cabo, y eso pues es imposible porque 2 países que están involucrados en esta guerra, que de hecho la iniciaron, la provocaron y la siguen causando, esos 2 países pues tienen 78 años de existencia, el caso de Israel, y 250 años apenas de existencia Estados Unidos.
Obviamente Irán sí tiene 5.000 años de existencia, pero eso es Irán. Pero la guerra no puede tener 2.000 años si solo Irán tiene 5.000 años de existencia y los que la están causando y le están causando esa guerra apenas tienen uno 78 años y el otro 250 años. Señor Graham, no sea usted estúpido. Discúlpenme por mi francés. En fin, no creo que me dé tiempo, pero a ver si me da tiempo. Y si no, empezamos con ese tema la próxima semana, el próximo lunes. Les voy a decir por qué es importante esto. La mayor maldad del mundo. La mayor maldad del mundo demostrada en vivo, en directo, en un programa de televisión en Israel. Fíjense, el conductor del programa de televisión le preguntó al encargado de seguridad de Israel, Ben-Gvir se llama este señor, encargado de seguridad, un coronel general de Israel. Oiga usted, ¿por qué no han usado una bomba de neutrones contra Irán? En el momento en que le pregunta eso al señor encargado de seguridad de Israel, todos en el foro se rieron a carcajadas, todos, incluidos el presentador y el ministro entrevistado y todos los demás en el panel, todos se murieron de la risa ante la expectativa, la opción, la pregunta de ¿por qué no han usado la bomba de neutrones? Como si eso fuera gracioso, como si eso tuviera algo de gracia, fuera un pequeño chascarrillo, tuviera algo de sentido simpático. Entonces, luego el mismo ministro Ben-Gvir dijo, ya hablando en serio, mi posición sobre el tema es muy conocida. Yo quiero arrasar a Irán. Entonces, viendo esto, ustedes están escuchando lo que dijo este ministro israelí, Ben-Gvir. ¿Alguien puede creer que este es el pueblo elegido? A muchos de ustedes cristianos, de iglesias evangélicas sobre todo, ¿alguien puede creer que ese es el pueblo elegido? ¿Quiénes son los salvajes? ¿Cuál es el país civilizado y cuál es el que representa la barbarie o el salvajismo? ¿Cuál? ¿Irán o Israel o Estados Unidos? En una reunión, una gran cantidad de ministros cristianos, ya cambiando el tema, ¿no? Para que se den una idea, en una reunión, una gran cantidad de ministros cristianos hicieron una oración en la despacho oval de la Casa Blanca, sentado el presidente Trump, rodeado de ministros cristianos, le impusieron las manos para que Dios lo bendijera y bendijera su guerra contra los salvajes de Irán. Así lo calificaron. Sí, efectivamente, los pastores evangélicos bendijeron a Donald Trump en el despacho oval, bendijeron su guerra, aunque parezca contradictorio, bendecir una guerra. ¿Sí se dan cuenta del contrasentido? Bueno, bendijeron la guerra contra Irán. Es totalmente absurdo, ridículo, inconcebible, de verdad. Entonces, es la maldad en sí misma, es el lado maligno del mundo, con todas sus letras. Digo, no podemos concebirlo de otra forma. ¿Quiénes son los buenos y los malos? Yo sé que es muy reduccionista esto, pero al final, si tenemos que reducirlo, como ellos lo hacen, como los gringos lo hacen, como los israelíes lo hacen, pues si se reduce a buenos y malos, pues ellos no son los buenos, y los iraníes no necesariamente son los malos. Yo no los veo nada de malos. Es un pueblo que se está defendiendo de un ataque externo, cruel, despiadado, maligno. Bueno, ya para terminar, que ya me está poniendo el relojito, ya me pusieron el relojito, en fin, pero me da tiempo para darles el último de mostrar. De veras, yo creo que es importante que los evangélicos particularmente y los católicos también, pues pongan un poquito de análisis en lo que representa Israel.
Yo estoy seguro que por el Nuevo Testamento, y bueno, el Antiguo, los que todavía lo toman mucho más en cuenta que el Nuevo, los cristianos en general, ¿quién es Israel? ¿Qué representa Israel desde el punto de vista humano? Por lo que está demostrando el gobierno de ese país como tal, de esa cultura, de ese país, particularmente los sionistas. Bueno, ahí les va el tema, ya se me está acabando el tiempo. Fíjense lo que hizo Israel. Israel en esta Semana Santa, en esta semana pasada, canceló el acceso y las celebraciones de Semana Santa en Jerusalén. Efectivamente. Es decir, no sé si ustedes lo sabían, pero si no se los paso al costo. Este año, esta semana pasada, la Semana Santa, estuvieron prohibidas todas las actividades relacionadas con la conmemoración de la Semana Santa en los sitios sagrados de Jerusalén, sobre todo en la iglesia del Santo Sepulcro, pero que no solo eso, en todo el primer cuadro de Jerusalén, en toda la ruta para la crucifixión, en la iglesia del Santo Sepulcro, todas las peregrinaciones, todas las actividades conmemorativas que se hacen por parte de las comunidades cristianas que llegan a Jerusalén en la Semana Santa, todo eso estuvo prohibido y todas esas actividades estaban canceladas por el ejército de Israel. Y eso parece que no les importó a los pastores evangélicos que le dieron la bendición y que rezaron y que le impusieron las manos para pasarle el Espíritu Santo a Donald Trump en una, en una idea completamente absurda, ridícula. No les importó mucho que estuviera prohibida la entrada a los lugares santos en esta Semana Santa pasada y que nadie pudiera, pues como todos los años, llegar en esas peregrinaciones que se hacen a Jerusalén para poder ser partícipes, ser testigos de la conmemoración de todo lo que es la Semana Santa. Todo lo que es la Semana Santa la semana pasada. Nada se pudo hacer. ¿Culpa de quién? Culpa de Israel. Y digo, pastores evangélicos y evangélicos en general, les recuerdo que quienes iniciaron esta guerra fue Estados Unidos e Israel contra Irán, y quienes prohibieron la entrada a los lugares santos y quienes destruyeron la iglesia con todo y su sacerdote en Gaza, y que lo desvivieron al principio de esta guerra, de la invasión más bien a Gaza, de la destrucción de Gaza, pues fueron los israelíes, fue Israel, el que lo hizo fue Israel. Bueno, pues nos vemos, amigos. Esto ha sido todos los temas de esta semana. Nos vemos el próximo lunes. Tengo bastante información para el próximo lunes que se me quedó, y pues espero contar con su presencia. Gracias, pasen un excelente fin de semana, pues relájense, disfruten, pásenla bonito, y pues vamos a ver qué nos depara esta situación de guerra y esta situación de crisis económica mundial provocada, insisto, por Estados Unidos y por Israel, no por Irán. Irán está respondiendo como puede, con lógica, con un poco de sentido común, para poder presionar a Estados Unidos para que detenga el ataque a su patria, a su país, a su iglesia, a su civilización, a su gran cultura. Ya les voy a pasar el próximo lunes algunas otras incongruencias que dijo Donald Trump, de las salvajadas que dijo, en donde amenazó con destruir toda la civilización iraní, ya desesperado porque pues Irán no cede, Irán no abre el estrecho. Está perdido Estados Unidos, está perdido. Y bueno, seguiremos con el tema el próximo lunes. Ojalá me acompañen, pasen un excelente fin de semana, suscríbanse al canal de YouTube. Somos la 4T Noticias. Si no lo han hecho, vayan y suscríbanse. Gracias a todos, muchas gracias por estar aquí. Les mando un saludo. Excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.